Se está grabando, muy bien. Bueno, voy a explicar acá por orden lo que me están preguntando las instituciones de salud, la tríada didáctica a continuación. Bien, estamos acá, todo lo que me están preguntando, tanto cuando me hablan del proceso de socialización, cuando me hablan de las instituciones de salud, estaríamos hablando de la unidad 2, cuando estamos hablando de los fundamentos sociales de la práctica educativa, ¿sí? Cuando hablamos de instituciones de salud, primero nosotros tenemos que referirnos a lo que son las instituciones en general. Para que algo sea una institución, y esta puede ser otra pregunta, y por eso yo en la guía de lectura les puse, defina lo que es institución. Para que algo sea una institución, tiene que cumplir un rol social determinado. A ver, yo les pregunto y ustedes me contestan. ¿La universidad es una institución? ¿La Universidad Nacional de Salta? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. El café, a ver, el café Martínez. No. No. ¿Y por qué una sí y otra no? A ver, ¿quién se anima a explicarme? Porque en otras se estudia y en la otra se bebe café. ¿Cómo? Perdón, Matías, ¿qué decís? Porque la universidad tiene un rol fundamental, profe. Bueno, porque cumple un rol social y tiene un reconocimiento, tiene un rol que expande e irradia a toda la sociedad. Por eso es bueno diferenciar esto. No todo lo que tiene un edificio y tiene, donde hay, y es un ámbito de trabajo, no todo es una institución. Ahora, vamos a otra cuestión que no tiene que ver con laboral. ¿La familia es una institución? Sí. Sí, profe. ¿Por qué? Sí, profe. Cumple un Porque rol tiene fundamental. reglas, cumple funciones. Muy bien, tiene un rol social determinado. Ahora, un rol que tiene reconocimiento social, cumple una función determinada en el ámbito, en el medio en el cual se inserta. Ahora bien, hay una serie de aspectos, de características que tiene una institución, o componentes, como ustedes lo quieran llamar. Acá recién uno de ustedes me acaba de nombrar un componente. ¿Cuáles son estos? Que tiene una función social, después puede ser que tiene objetivos. Muy bien, ese es uno de los componentes. Tienen objetivos. Cuando hablamos de objetivos tenemos propósitos, ¿sí? Existe para algo. Cuando tiene nociones y valores, profe. Cuando tiene normas o un sistema de reglas o normas, ese es otro aspecto, ¿sí? Recuerden siempre que las normas pueden ser explícitas o pueden ser implícitas. Las normas son explícitas cuando están escritas, por lo general, están marcadas, pero también tenemos normas que no necesariamente están escritas, y en una familia, por ejemplo, no existen normas escritas, pero sabemos que hay normas que regulan las relaciones entre los sujetos de la familia, ¿sí? Posiblemente en una institución de tipo, organización de tipo secundario, como puede ser una universidad o una escuela, este sistema normativo, este conjunto de reglas, está establecido y está escrito, por eso decimos que son explícitas. Por otro lado, acá me están nombrando muy bien nivel jerárquico. Y yo antes del nivel jerárquico diría que tiene un sistema de roles. Cuando hablamos de roles, estamos hablando de los papeles que cada uno cumple en la institución, ¿sí? Si yo hablo de la familia, diré que los padres tienen un rol, los hijos tienen otro rol. Cuando yo hablo de una institución universitaria, diré que el rector tiene un rol, el decano otro, el secretario académico de la facultad. Los docentes tenemos un rol, los alumnos tienen otro rol. Ahora, ¿Eso sería la distribución de funciones? Exactamente, la distribución de funciones. Perfecto. Cada uno tiene un rol, una función. A cada rol le corresponde una función. Mi rol de profesor implica que yo tengo que cumplir ciertas funciones, ¿sí? Eso está relacionado con el nivel jerárquico. Quiere decir que toda organización tiene una estructura jerárquica, ¿sí? Donde hay algunos que están más arriba en la determinación del ordenamiento y otros que están más abajo.
En el caso de la facultad nuestra, la decana está por encima mía, que soy profesora. El rector está por encima del decano. Eso es lo que se llama la organización jerárquica. ¿Mm? Bien. Sí, acá hay muy bien lo que plantea Mauricio. Dice, la familia no es una institución, sino un grupo primario. Bueno, acá hay una mirada distinta de los autores. ¿Por qué? Porque si bien la familia no es un grupo secundario, y ahora vamos a ver la diferencia entre los grupos secundarios y los grupos primarios, las instituciones entran dentro de lo que se llama grupo secundario. Cuando ustedes hablan de la familia, en los textos, todo el mundo habla de la familia, pese a que es un grupo primario, la podemos nosotros considerar una institución. ¿Por qué? Porque cumple una función social y tiene un reconocimiento social importante. Pero los autores van a disentir en esto. ¿Por qué? El grupo primario se caracteriza por lo siguiente, porque está compuesto por un grupo reducido de miembros por lo general, reducido en comparación a un grupo secundario, y las relaciones afectivas son determinantes. Los vínculos afectivos son determinantes en la conformación del grupo. Y tiene una permanencia en el tiempo. Estos vínculos afectivos se mantienen en el tiempo. El grupo familiar es un ejemplo muy claro de un grupo primario, porque los vínculos afectivos priman acá. Un grupo de amigos es un grupo primario también. Ahora, si yo hablo de una escuela, si yo hablo de una universidad, si hablo de un club, todas estas son instituciones, pero son instituciones que nosotros vamos a llamar grupo secundario. El grupo secundario se va a caracterizar por todo esto que nosotros acabamos de mencionar, la determinación de las funciones, un sistema normativo explícito, escrito, una serie de reglas, de normas, de distribución de funciones y de roles, pero donde los vínculos no tienen el grado de afectividad que pueden tener. Las personas se vinculan, pero no en base a una relación afectiva, ¿sí? Que dentro de la institución yo genere un vínculo de afecto y amistad con algunos y con algunos, eso es perfectamente, eso entra, pero eso no es lo que define a la institución. No es que todos los integrantes, entre todos los integrantes prima este tipo de relación. Acá las relaciones se establecen en base a los cumplimientos de las funciones que se espera de cada uno de los sujetos. Bueno, me estoy salteando rápidamente, me estoy pasando algunas preguntas. Otra característica de la institución es que debe relacionarse con el entorno perfectamente, tiene que relacionarse con el entorno, posiblemente tenga un anclaje físico. Bueno, ahora voy a explicar esto de lo explícito y lo implícito. Tiene que tener un anclaje, pero eso no tanto. Fíjense ustedes cómo, si ustedes ven la bibliografía que nosotros pusimos de instituciones, dice que la institución tiene seguramente un asentamiento en un lugar físico. Hoy en día podemos tener una institución que no tenga un asiento físico, un edificio y que trabaje virtualmente y funcione virtualmente. Sí. Sí. Totalmente, años atrás eso era impensado, por eso les digo, el conocimiento va evolucionando y se va adaptando a los tiempos que estamos pasando. Bueno, acá me preguntaban sobre lo explícito y lo implícito. No sé si, Agustín, me estás preguntando con respecto a las normas explícitas e implícitas. Miren, algo que está explícito es algo que está escrito o está dicho, ¿sí? Está puesto sobre la mesa. Entonces, y hay otras cosas que no están dichas, que no están escritas, pero que se supone y existen. A ver, vamos a pensar una norma en esto que nosotros estamos ahora en una clase virtual. Estamos acá sincrónicos. ¿Está escrito en algún lado que ustedes no pueden tener el micrófono abierto y ponerme música mientras yo estoy hablando? ¿Está escrito eso? No. No, No. pero es una regla que se supone o no, ¿sí? Se supone que tenemos que poder escuchar, eso no está dicho, pero se supone que tenemos que hacer silencio, escuchar, permitir que el profesor hable. Hay muchas normas,
que no está necesariamente plasmada en un reglamento, menos con esto que nos vino de arriba y que no esperábamos, como tener que manejarnos virtualmente. Pero existe, eso es lo implícito y lo explícito. Lo explícito es lo que está dicho, escrito, mostrado y es comunicado oficialmente, ¿sí? Le digo, a ver, yo ahora explícitamente les digo, por favor, mientras yo esté hablando, no pueden ustedes ponerse a compartir imágenes o compartir video, lo que sea. Yo ahora se lo digo explícitamente. Podría no habérselo dicho. Entonces quedaría implícito, ¿sí? Yo acá lo estoy explicitando. En toda institución siempre hay cuestiones explícitas y hay cuestiones implícitas. Y en cuanto a las relaciones entre las personas, estas relaciones tienen dos niveles. Hay un nivel donde nosotros nos vinculamos a nivel más funcional, si se quiere, pero hay otro nivel de vinculación que se puede dar que no está dentro de los parámetros institucionales. A ver, yo puedo, supongamos, tengo una relación funcional con la secretaria académica de la facultad. La secretaria académica es mi superior, está por encima mío, yo jerárquicamente dependo de ella, ella tiene sus funciones, yo tengo que mi función como docente, y en ese ámbito intercambio. Ahora, supongamos, no es el caso, estoy dando un ejemplo, yo puedo ser aparte amiga personal, ¿sí? Y entonces ya estoy estableciendo otro tipo de relación, pero es a otro nivel y en otro... pueden coexistir los dos niveles de relaciones dentro de la institución. Bueno, vamos a pensar un poquito ahora las instituciones de salud. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 niveles, habrán leído los textos, tenemos 3 niveles en el sistema de salud acá en la provincia. A ver, ¿quién leyó y quién me puede decir cuáles son los 3 niveles de atención que se llaman? El de atención sanitaria, el de los hospitales generales y el de los hospitales especializados. Nivel primario, secundario. Esto? ¿Cómo se llaman esos niveles? Muy bien. ¿Niveles de atención? Sí. Nivel de atención primario, secundario y terciario. Se llama APS o atención primaria de la salud. ¿Y qué comprende lo que es atención primaria de la salud? Los centros de salud. Los centros de salud que tenemos distribuidos en la provincia, o le llaman APS, atención primaria de la salud, o algún otro tipo de denominación, ¿sí? Cuando hablamos del nivel secundario, estamos hablando de los hospitales generales, de los centros de salud generales que atienden todo tipo de problemática de salud. Y cuando hablamos del terciario, estamos hablando de aquellos especializados. Esto nosotros acá se lo estamos mencionando, lo estamos viendo muy someramente. Cuando ustedes tengan la materia salud pública o epidemiología o alguna de esas materias van a ver estos temas en profundidad. Acá nosotros se los mencionamos para que ustedes ya vayan viendo y se vayan adentrando en los niveles. Ahora bien, nosotros veníamos hablando de las instituciones. Las instituciones de salud reflejan todas estas características de las instituciones generales, todas las instituciones en general, ¿sí? Tienen un sistema normativo, tienen una serie de roles, de funciones establecidas y muy diferenciadas, de acuerdo al personal de salud que está dentro de cada una de estas instituciones. Una cosa va a ser hablar de un centro de salud y otra cosa va a ser hablar de un hospital. Pero bueno, cumple todas estas características de las instituciones, ¿sí? Y hay un punto importante que yo no les mencioné cuando hablábamos de las instituciones, que tiene que ver con que llamamos la cultura institucional. ¿Ustedes saben lo que es la cultura institucional? La cultura institucional viene a ser todo el conjunto de pautas, normas, modos de comportamiento, pero no a nivel individual, sino institucional, ¿sí?
que se han ido configurando a través de la historia de la institución, ¿sí? Las formas de organización, todo eso forma parte de una cultura particular, que hace que cada institución sea diferente a la otra. Si yo me adentro a trabajar en este hospital o me voy a este otro, vamos a ver que la cultura institucional, que este entramado histórico de modos de comportarse, modos de ser, modo de vincularse, de comunicarse, donde a lo mejor dentro de la cultura institucional de una institución los vínculos o la comunicación es más informal, otra es más formal a través de memorandos, o sea, es como la identidad, los rasgos identitarios de una institución. Eso vendría a ser parte de la cultura, así como los sujetos tenemos rasgos identitarios que nos hacen que unos seamos diferentes a los otros, las instituciones también tienen rasgos identitarios que las hacen particularmente diferentes una de otra. Todo esto lo vamos a llamar la cultura, ¿sí? Ustedes dentro del texto, si mal no recuerdo, donde habla de las instituciones de salud y los procesos de trabajo, les toma el concepto de hábitus. ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el concepto de hábitos es un concepto que toma un sociólogo francés muy conocido, Pierre Bourdieu, que ustedes lo tienen mencionado ahí, que él dice que el hábitus son modos de comportamiento duraderos y que de alguna manera van marcando los modos de ser de un sujeto o de una institución en este caso, ¿sí? Esos son los hábitus, a eso se está refiriendo. Estos hábitos, estas marcas que hacen que las cosas se hagan así en esta institución y se hagan de otra manera en otra, forman parte, estos hábitos es lo que hacen a la cultura institucional. ¿Qué pasa con la cultura institucional en las instituciones de salud? Bueno, ustedes saben que las instituciones de salud tienen una característica donde nosotros podemos ver que hay diversas profesiones de salud y que por lo general estas profesiones de salud tan diversas tienen lo que se llaman un estatus. Estatus es el lugar que ocupan en el reconocimiento diferente. ¿Cómo les parece que están organizados este estatus dentro de las instituciones de salud, en cuanto a las profesiones de salud? De todas las profesiones de salud, ¿cuál le parece que tienen el rol más preponderante o el estatus más grande? ¿El médico? El médico. El médico, el cirujano. Pero, ¿por qué? Porque hay toda una cultura institucional que hace que los sujetos y todo, en la mirada de todo, el rol del médico es el preponderante, ¿sí? Y las otras profesiones van, de acuerdo a la institución, se van insertando en un estatus menor siempre. Bueno, esto es un rasgo típico y característico de las instituciones de salud y que yo diría que es común a todas. En esto sí es algo que es común a todas en cuanto a la cultura institucional, ¿sí? De todas las instituciones de salud. Ahora bien, dentro de las instituciones de salud, y esto es un punto importante, les va a entrar como pregunta a desarrollar o como pregunta a marcar. El tema del proceso de trabajo en las instituciones de salud. María Cristina Davini y Classen, que son los que desarrollan este tema tan interesante del proceso de trabajo en las instituciones de salud, les marcan 3 rasgos característicos del proceso de trabajo en las instituciones de salud. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? Uno era la gran complejidad que tiene, la heterogeneidad y la fragmentación del proceso de trabajo. Bueno, alguno que los anote acá en el chat, así los compañeros que están escuchando pueden, y no volvemos a repetir. Uno, la complejidad. ¿Por qué vendrá la complejidad? ¿Por qué será compleja? ¿Se acuerdan que decíamos que la complejidad tiene que ver, cuando hablábamos de las situaciones educativas decíamos son complejas porque están atravesadas por muchos factores? Bueno, acá es compleja por la cantidad de procesos de trabajo, ¿sí? La cantidad de procesos diferentes que se articulan, ¿sí? Por eso es esos que tienen que ver con la salud,
Procesos que tienen, imaginen la cantidad de cosas que se hacen al mismo tiempo en una institución de salud. Desde que yo estoy atendiendo al paciente, estoy curando, estoy operando, me estoy manejando con la muerte, me estoy manejando, tengo que tener todo limpio, ese es otro proceso. Hay muchos procesos al mismo tiempo que tienen que estar funcionando, ¿sí? El mantenimiento, la limpieza, la atención, el otorgamiento de turno, la salud, la enfermedad, es muy compleja porque todo aparece de esa manera. A ver, les anoto yo los rasgos acá. Complejidad es 1. Acá ya lo pusieron. Heterogeneidad y fragmentación. Bueno. La segunda característica es la heterogeneidad. ¿Por qué? Cuéntenme, ¿cuántas profesiones trabajan en una institución de salud? A ver, empecemos a contar. Médico, enfermero, químico, nutricionista, ¿qué más? Administrativo. Fisiólogo, personal de limpieza. O sea, es heterogénea la cantidad de profesionales, ¿sí? A ver, yo les doy un ejemplo. A lo mejor en una determinada institución yo puedo tener dos o tres tipos de profesiones, pero acá es amplísima la cantidad de profesiones. Radiólogo, muy bien, cocinero, el dentista, miren la cantidad de sujetos que están interviniendo acá, y se les van a ocurrir varios otros más que no se nos ocurre acá. Personal administrativo, que hasta lo mejor tienen título de administradores de empresas, psicólogos, es enorme, por eso decimos que es heterogéneo, porque son muchos, ¿sí?, que están acá. Y eso nos lleva a la tercera característica, que es la fragmentación, mantenimiento, muy bien, que todo el personal de limpieza, de apoyo, de mantenimiento de los equipos. Hasta en algunas instituciones tenemos ingenieros biomédicos que se encargan del mantenimiento de estos equipos de salud tan grandes. Y ahora vamos a la tercera característica, que es la fragmentación. Bueno, les voy a explicar la fragmentación con un ejemplo. ¿Ustedes saben quién fue Taylor? ¿Ustedes saben cómo se organiza, cómo se organiza lo que se llama el proceso de trabajo en cualquier lugar? En una fábrica. Se dividen los trabajos, por ejemplo, Serían están en áreas de trabajadores y los administrativos están en rol administrativo. Áreas de En una organización. fábrica, veamos, este era un sistema. Yo me voy a una fábrica de autos. Cada uno, hay una línea de montaje donde cada operario se ocupa de un pedacito, ¿sí? De una parte donde cada uno se ocupa de un fragmento y llega hasta que el auto queda montado al final, se le da el toque final. Vamos a ver el proceso que se da dentro de el proceso de enseñanza. A ver, vamos a tomar la materia nuestra. ¿Cómo está dividido el proceso de trabajo? ¿Cuántos intervienen? ¿Por la tríada dialéctica? No. Estoy hablando de, a ver, el proceso de enseñanza. Acá en la universidad ustedes tienen el equipo docente, donde a lo mejor yo soy la docente que doy el teórico, tomamos el ejemplo de la materia nuestra, y ustedes, cada uno tiene su docente de la parte práctica. Está entre dos, pero entre dos personas, cuanto mucho, 4, profesor-alumno, en algunos casos es un profesor con el alumno, en los otros niveles del sistema, con lo cual lo quiero decir que el proceso completo, nosotros nos hacemos responsables del alumno desde que ingresó a la materia hasta que terminó, ¿sí?, regularizó y después va al examen final, donde estamos nosotros también, somos los responsables de todo el proceso. Nosotros lo vemos desde que ustedes empiezan hasta que terminan. ¿Qué pasa en una institución de salud? A ver, yo me tengo que internar porque me tienen que operar. ¿Es uno solo el que hace todo y está de todo el proceso del paciente? No. No, profe, se dividen. No, profe. ¿Quiénes intervienen? ¿Intervienen muchos o no? Se dividen los roles. Sí.
y las profesiones. A ver, mire nada más que yo me tengo que operar del apéndice, supongamos, una cosa sencilla. Vamos a pensar una cosa sencilla. Interviene el cirujano, pero antes del cirujano tengo el anestesiólogo, pero antes tengo que el médico. hacer análisis, ¿sí? Por lo cual está el bioquímico. Hay un enfermero que me va a estar atendiendo antes y después. Después tengo el clínico que me va a hacer el seguimiento con posterioridad a la operación. Aparte tengo que comer cuando estoy internado, por el cual hay un nutricionista que me va a tener que hacer la dieta especial. Ahora, todos estos que intervienen, y yo voy a dar el ejemplo del nutricionista, ¿el nutricionista me ve alguna vez cuando yo estoy en la clínica internada? No. No. Entonces, fíjense cómo acá el proceso está fragmentado. Hay lo que se llama una división del trabajo, que es lo que plantea Taylor. Que a lo mejor no se da en otras profesiones, en otros contextos, quiero decir. Acá no es que yo les doy esto, hay otro esto, y después la cátedra se desentiende y hay otro que los evalúa, otro que arma el examen, otro que busca que van a leer. No. Hay una responsabilidad por el proceso. Nosotros nos hacemos responsable del proceso completo de ustedes, ¿sí? En la enseñanza. Ahora, justamente, toda la complejidad que tiene el proceso de trabajo en la institución de salud es porque hay una fragmentación, hay una marcada división del trabajo. Entran en juego distintas profesiones. Por supuesto que, a ver, en una operación el que va a tener más responsabilidad va a ser el cirujano, obviamente, pero toda la parte desde que el sujeto se interna hasta que sale, intervienen muchos profesionales, y algunos de estos profesionales capaz que ni siquiera lo ven, porque me pueden llegar a sacar sangre para el análisis, ¿sí? O la orina, eso le llega al bioquímico y ni me conoce ni me ve, y se hace parte de un pedacito, un fragmento de todo el proceso. Por eso, ¿entienden ahora por qué la fragmentación? ¿Sí? Justamente, por eso en la institución de salud decimos que el proceso es fragmentado, y por eso tiene las complejidades cuando nosotros lo vamos a abordar. ¿Está entendido, chicos? ¿Puedes repetir lo de complejidad? Que no lo entendí muy bien. Bueno, complejidad, porque yo te voy a comparar cuáles son los dos procesos que entran en juego en una situación educativa. ¿Cuáles son los dos procesos que entran en juego en una situación educativa? Los dos más importantes. Enseñanza y aprendizaje. Perfecto. Enseñanza y proceso de aprendizaje. Entrará en juego trámites administrativos que ustedes tienen que hacer en segundo plano, pero esos son los dos procesos centrales. Cuando nosotros vamos a una institución hospitalaria, hay muchos procesos que se están jugando, ¿sí? La salud, los procesos que tienen que ver con la salud, lo que tiene que ver con la enfermedad. Hay que lidiar con la muerte también ahí adentro de la institución, ¿sí? Hay un montón de dimensiones que entran en juego y que hacen que sea complicado abordar. Porque yo me vengo y hago un análisis de la clase, que es complicado, pero yo voy a abordar cómo enseña el docente y cómo aprende el alumno. Puedo observar, puedo desarmar la clase en fragmentos, hacer el análisis que quiera. Pero cuando yo me voy a la institución hospitalaria es mucho más lo que entra en juego, ¿sí? Son muchas más cuestiones, por eso es difícil de abordar. Muchos procesos que se articulan muy bien, acá puso Florencia la cantidad de procesos que se articulan entre sí, es como un gran entramado que entra en juego en este tipo de situaciones. Bueno, más preguntas, chicos, más dudas. Actitudes, ¿les quedó claro el tema de actitudes? Parece que sí. No, ¿puedo explicar, profe? Bueno, no. Profe, consonancia, yo no entendí qué era consonancia. Tranquilo que no vamos a entrar en esas preguntas. Consonancia de constelación de actitudes, ¿sí? ¿A eso te referí? Sí, a eso. Bueno, no, lo que te quiere decir es que las actitudes entre sí, alguna pregunta puede ser que definan las actitudes, o cuáles son los tres componentes, explique los tres componentes, que son el componente reactivo, el componente cognoscitivo y el componente sentimental.
explico los tres componentes. Las actitudes se van a conformar frente a un determinado objeto, ¿sí? El objeto, cuando yo les pregunto qué es el objeto de una actitud, el objeto es algo que existe para el sujeto. ¿Qué quiere decir que existe para el sujeto? Ustedes no pueden tener una actitud hacia algo que no conocen y nunca han sentido nombrar, ¿sí? Si yo les digo, a ver, ¿qué actitud tienen hacia el ragamac? ¿Qué me contestan ustedes? No tengo idea qué es el ragamac, así que no puedo tener ninguna actitud. Entonces, primera condición para que uno genere una actitud, ahora voy a explicar las características de los componentes enseguida, es que el objeto exista. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un valor, ¿sí? A ver, voy a tomar un tema en boga ahora. Actitudes ante un tema que se ha discutido mucho, ante el aborto, por ejemplo. Yo genero una actitud hacia el aborto, ¿sí? Puedo estar a favor, puedo estar en contra, y ahora vamos a explicar los componentes, puede tener muchos matices. En realidad, justo este ejemplo no es el mejor, porque acá no puede haber muchos matices, acá o se está o no se está. Es muy claro en ese sentido. Pero tiene que haber un objeto que a mí A ver, vamos a ver qué opino yo de la vacunación. Vacunarme contra, ¿qué actitud tengo yo ante la vacunación contra el COVID que está en boga ahora? ¿Sí? Esta actitud que yo tengo, que puede ser positiva o negativa, se basa en los tres componentes. El componente cognitivo es lo que yo conozco acerca de, ¿sí? Lo que yo conozco va a determinar mi actitud. Ahora, yo puedo conocer, y esto tiene que ver con lo que me están preguntando, las características de los componentes de las actitudes, que son las características de los componentes tienen que ver con el grado de variabilidad o intensidad que yo tenga. Yo puedo conocer poco, ¿cómo? No, una pregunta para que no siga. Y el desconocer también es, así como el conocimiento hace, digamos, a la actitud que podamos tener, el desconocimiento también puede hacer, también porque hay personas, ¿visto?, que no saben de algo, pero, por ejemplo... Totalmente. O sea, a eso voy. Yo puedo conocer poco, puedo conocer mucho, pero la actitud lo voy a tener igual, siempre y cuando el objeto exista hacia mí, ¿sí? Todos sabemos de la vacunación. Entonces yo puedo, con muy poco conocimiento, decir, yo estoy en contra porque a lo mejor escuché por ahí que la vacuna no es esto. O puedo decir, estoy en contra con un profundo conocimiento de causa. Y al revés también. Eso es la variabilidad, ¿sí? La variabilidad, que es una de las características de los componentes. Puedo conocer mucho, puedo conocer poco, pero ese conocer mucho o poco hace que mi actitud vaya, quiere decir que tenga una actitud hacia el objeto, ¿sí? Favorable o desfavorable, que es el otro componente, ¿sí? Donde yo voy de un polo positivo a un polo negativo, pero no es que es totalmente positivo o totalmente negativo, puedo estar en los extremos, pero no necesariamente por los extremos, puedo asumir posiciones intermedias, ¿sí? Puedo ir asumiendo posiciones intermedias. Esto tiene que ver, vamos a verlo, se los voy a dar en un ejemplo concreto, vamos a ver cómo puede variar en los tres componentes en una actitud. Primero, puedo conocer poco, puedo conocer mucho, puedo conocer más o menos, tengo un abanico de posibilidades para conocer, ¿sí? Esto afecta al componente cognoscitivo. Después viene el componente sentimental. Componente sentimental es ¿qué me genera esto a mí afectivamente? Afectivamente hace que yo me sienta favorable hacia, o tengo una actitud desfavorable, ¿sí? De rechazo hacia algo. Yo conozco mucho de la vacuna, de las vacunas, o de una vacuna en particular, tomemos la Sputnik, supongamos, conozco mucho, y tengo una actitud
muy favorable hacia esa vacuna, ¿sí? Esta sería la parte afectiva. La parte cognitiva es, conozco mucho, la parte afectiva soy muy favorable, pero y la tercera, que es la reactiva, tiene que ver en cómo actúo entonces, en consecuencia, que también tiene un abanico de posibilidades, ¿sí? Porque yo puedo irme a un extremo, como estoy tan a favor de esto, es salir a hacer campaña a favor de la vacuna, por ejemplo, y tratar de convencer a los que me rodean que se vacunen. Ese sería un extremo de la variabilidad de la actitud. Ahora, por otro lado, estoy hablando del componente reactivo. Otra cuestión más intermedia, ¿cómo podría yo manifestar en la acción mi adherencia? A ver, ¿qué otra forma podría manifestar no tan extrema de salir a hacer campaña? ¿Qué se les ocurre? Vacunarse, profe. Vacunarse, muy bien. Esa es otra posición. Manifiesto la cuestión reactiva, cómo actúe, voy y me pongo la vacuna, básicamente. Sería lo más básico, digamos, de alguna manera, ¿sí? Y de ahí tengo un montón. Puedo ir y tratar de convencer a mi grupo familiar, puedo hacer campaña. O sea, lo que les quiero decir que cada uno de los tres componentes, el cognoscitivo, lo que conozco, el sentimental, cómo me siento favorable o desfavorablemente a esa actitud, y tercero, el reactivo, cómo actúo, tiene una gran posibilidad de manifestaciones. No es solamente blanco o negro. ¿Entienden eso? Y puede, profesora, puede cambiar también ese reactivo al final y totalmente, vuelve a modificarse. Eso lo vamos a... Exactamente. Las actitudes, a ver, vamos a ver primero qué función tienen y vamos a ver cómo cambian. Las actitudes tienen una función de hacernos más fácil. Entraría dentro del campo de los preconceptos que nosotros manejamos, ¿sí? Juicios previos o prejuicios también es una forma de llamar, no es exactamente lo mismo que el prejuicio, porque el prejuicio tiene una enorme carga de componente cognoscitivo escaso. Yo hablo de prejuicio cuando yo conozco poco y ya me formo un juicio. Acá no es así, no necesariamente en la actitud es así, yo puedo conocer mucho y formarme un juicio. Pero son juicios de valor que uno se forma y que nos facilitan el actuar cotidianamente, ¿sí? ¿Se imaginan si cada vez que se me presenta un objeto, una situación, yo tengo que hacer todo un proceso desde cero de pensar, conocer, valorar y actuar? Sería muy complicada la vida social, sería imposible. Las actitudes lo que hacen es facilitarnos la interacción cotidiana. Yo ya voy con una idea, con una valoración o con un accionar con respecto a determinadas cosas o situaciones. Ahora bien, ¿yo puedo cambiar las actitudes? Por supuesto que las puedo cambiar, y por eso ustedes están viendo este tema. Porque ustedes como nutricionistas van a tener que trabajar en el cambio de actitudes o no. A ver qué me dicen. Sí, sí, profe. Es verdad. Básicamente, ustedes tienen que trabajar. El tema del cambio de las actitudes de la gente con respecto a la alimentación. Ya sea que trabajen, miren, tengan claro esto, ya sea que yo trabaje en la clínica en forma particular, o vuelvo al caso Claudia, que tenga que trabajar con la comunidad, yo tengo que partir de que la gente ya va con actitudes hacia hábitos, actitudes hacia la alimentación, hacia determinados comportamientos, hacia determinados alimentos. Entonces yo tengo que trabajar muy fuerte sobre el tema de las actitudes de los que traigan. ¿Cómo se cambian las actitudes? Hay un componente que sí o sí se tiene que dar para que cambie la actitud. Y es fundamental y es donde ustedes como educadores tienen que intervenir. Para que haya para que se produzca un cambio de actitud, yo tengo que modificar sobre todo la base, para que después se modifiquen los otros dos componentes, es el componente cognoscitivo. Se tiene que producir lo que se produce el choque con las ideas que trae la persona, con la nueva información
que yo le estoy dando, es lo que se llama el proceso de cambio conceptual, donde yo dejo de lado los conocimientos que tenía sobre esto, que tengo instaurado, lo tengo como una actitud, y que no necesariamente, o sea, yo tengo determinados hábitos, actitudes hacia determinados alimentos, hacia determinadas conductas alimentarias, que las he ido incorporando, y fíjense cómo incide acá el proceso de socialización en la familia, sobre todo, y en los grupos donde yo estuve. Ahora, ¿cómo desarmo eso? Y ahí es donde ustedes tienen que actuar. Y el conocimiento es la primera cuestión. Que el otro conozca que esto que estoy haciendo no es bueno para mi salud y es perjudicial, pero con evidencia, ¿sí? No es, por eso les digo que esto es un proceso de transformación que el otro no incorpora porque yo le transmita, le diga es así, ni porque el otro vaya a memorizar. El otro tiene que tomar un conocimiento profundo de las características, de por qué es tan importante este alimento o este otro. Porque es la única forma que nosotros podemos coadyuvar a que se produzcan cambios. Entonces, iría con evidencia y con hechos, ¿no, profe? Con hechos, con evidencia, con información, hay una serie de cosas que entran en juegos, pero aparte, ¿cómo le comunico al otro? ¿Con qué eso lo vamos a ver cuando veamos los enfoques de enseñanza, vamos a ver un poquito de esto. Por eso es tan importante ver con quién estoy trabajando y a quién le dirijo. Yo le puedo decir, usted tiene que consumir más proteínas, menos grasa y más hidrato de carbono. ¿Por qué? Profesora. ¿Qué sabe lo que son las proteínas? ¿Qué sabe lo que son las grasas? ¿Qué sabe lo que son los hidratos de carbono? O sea, ¿me entienden lo que les digo? ¿Qué comunico y cómo lo comunico es fundamental? Sí, pregunta. Profesora, en el tema de lo cognitivo, el cambio, aparte de que sea con conocimiento para que la persona pueda reprogramar sus hábitos, en la parte creencias, porque por ejemplo las personas que hacen veganismo tienen una ideología incorporada también en su alimentación. ¿Ahí sería un cambio de creencia y de conocimiento? ¿O cómo se fusionarían las dos? Bueno, pero es que la creencia está ligada la creencia tiene un arraigo que no tiene que ver necesariamente en la ciencia, ¿sí? Sino que se ha ido conformando en lo cotidiano. Acá, bueno, yo la verdad que no tengo una idea, les soy franca, yo no soy nutricionista, por eso no sé si ser vegano es bueno. Bueno, no tengo idea si es positivo o no. Ahora, el otro... Hay una guerra... Sí. ¿Cómo? Hay distintas Hay una guerra de los nutricionistas. Hay una guerra que los nutricionistas no aprueban, por ejemplo, a través el veganismo, porque dice que la persona está sufriendo los faltantes nutricionales. Pero hay una ideología que comanda a los veganos, a los higienistas y todo lo que salieron. Y entonces yo lo que quería saber era cómo la creencia y el conocimiento se lo puede cambiar en este cognitivo, digamos. La creencia tiene una raíz, está ligada, como vos acabas muy bien de plantear, a cuestiones más bien, ¿sí? No necesariamente a evidencia científica. Yo tendría que poder, a ver, estoy hablando todo de teoría, porque no quiere decir que yo le esté dando una receta, porque si no ya se hubiera transformado y todo el mundo y nadie tendría problemas en el tema de la alimentación. Lo que yo les quiero, lo que digo es que es complejo modificar las creencias que están ligadas. Por eso, la única forma en que yo puedo modificar es con conocimiento científico de base. A ver, está probado, y por eso digo que es tan difícil, hay toda una línea de investigación que habla sobre lo que se llama el proceso de cambio conceptual. Hay un libro muy interesante que se llama Los orígenes del saber, de Jordan y de Becky, que analizan, ellos hacen toda la investigación en Francia, cómo las personas, pese a que hemos pasado por la escuela primaria, la secundaria, la universidad, en lo cotidiano, nos manejamos, yo creo que yo les había dado un ejemplo de esto en alguna clase anterior, nos manejamos con conocimientos, y se los dije, se los di al ejemplo, con conocimientos que vienen
que no tienen una base científica. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de la planta en la habitación? ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les dije o no? Sí, profe. Y yo les preguntaba, ¿ustedes han escuchado que si yo no es bueno dormir con las plantas? Profe. Bueno, porque les dije, bueno, eso es una creencia, por ejemplo, y que no tiene asidero científico. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero es una creencia que está arraigada. Bueno, la investigación te muestra que pese a que vos le ponés los fundamentos, y un claro ejemplo es que nosotros pasamos por una inmersión en ciencia en nuestra escolaridad, cuando salimos de ese ámbito y volvemos a lo cotidiano, no seguimos manejando con creencia de sentido común. Bueno, justamente, uno de los roles que tiene que cumplir la enseñanza es lograr lo que se llama este cambio conceptual, ¿sí? Poder cambiar estas ideas de sentido cotidiano, si se quiere, que nos sirven para movernos en lo cotidiano, por una base científica. Ustedes llévenlo eso al ámbito de las pautas nutricionales. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la alimentación también entra en juego otras cuestiones. No es tan sencillo como decir, ahora pienso distinto de esto. ¿Cómo modifico un hábito que está ligado a lo afectivo? Porque la alimentación está vinculada a lo afectivo, ¿o no? Profundamente, ¿sí? Sí. Profundamente. Entonces, me permite la alimentación, el tema de la alimentación es complejo porque me permite compensar, yo compenso otras cosas o canalizo a través del alimento. Por eso es bastante más complejo. Con esto lo que te quiero responder es que yo puedo cambiar, presentar la evidencia de conocimiento, pero no necesariamente que yo presente una evidencia clara de, mirá, esto comiendo produce tal cosa en tu cuerpo y te va a modificar y vas a lograr esto. No con eso necesariamente va a ser suficiente para que el sujeto incorpore otra perspectiva, ¿sí? Las cosas no son tan lineales, un poquito más complejas. Pero lo que es claro es que ustedes tienen que trabajar con el tema de modificación y cambio de actitudes. Acá me preguntan congruente. Bueno, cuando hablamos de cambio de actitudes, nosotros podemos decir que el cambio puede ser congruente o puede ser incongruente. Congruente es cuando la actitud se modifica en el mismo sentido en la que venía. Y es incongruente cuando se modifica en el sentido opuesto. Vamos a darle un ejemplo para que les quede claro. Volvamos al tema de la vacuna. Yo tengo una actitud positiva hacia la vacunación contra el COVID. ¿Sí? Bueno, resulta que, pero la verdad que conozco muy poquito. Casi no he leído, yo sentí que hay que vacunarse, que el que se vacuna se enferma menos, y bueno, estoy favorable, pero no me puse a leer nada más. Y de pronto me pongo a investigar, leo, mucho más profundizo cuál es esta vacuna que tiene el ARN mensajero, cómo trabaja otra, veo datos estadísticos, cómo están resultados los países, y entonces cambio mi actitud, pero la cambio intensificando el signo. Si yo estaba a favor, estoy todavía más a favor. Eso se llama cambio congruente. Ahora vamos al otro ejemplo. Resulta que sí, yo tengo una actitud favorable hacia la vacunación, no conozco mucho, y de pronto me pongo a leer, investigo, veo resultados, y de pronto veo que, bueno, que produce problemas, que no está, estoy inventando todo, chicos, no, por favor, no sigan, no estoy diciendo que así sea, estoy inventando, que produce problemas, que en realidad me voy a munir de datos estadísticos que me van mostrando qué resultado, y que pese a que acá está vacunando, fíjense cómo se siguen enfermando, y de pronto, yo que tenía una actitud favorable, digo, no quiero saber nada con la vacuna. Cambié mi actitud, pero para el otro lado me fui, ¿sí? Cambio se llama cambio incongruente. Cambio incongruente es cuando voy de lo positivo a lo negativo, o de lo negativo a lo positivo. Y cambio congruente es cuando era positivo y se hace más positivo, o era negativo y se hace más negativo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, esto con respecto al tema de actitudes,
¿Qué otro, estoy pensando, qué otro tema que haya quedado a lo mejor sin aclarar que ustedes quieran preguntar? O planteenme ustedes. De la unidad 1, ¿alguna duda? Ah, bueno, alguno me preguntó que yo no contesté, perdón, la tríada didáctica. ¿Qué era la tríada didáctica? La tríada didáctica, nosotros hablamos de un triángulo en el que intervienen tres aspectos. En uno de los vértices está el conocimiento, que es lo que nosotros queremos que el alumno adquiera, ¿sí? Conocimiento. Y en los otros dos vértices están el docente y el alumno, ¿sí? Esas son las tríadas didácticas. El conocimiento, el docente y el alumno, donde el docente va a cumplir una función, si se quiere, de mediación o de acercamiento, en este caso lo que yo estoy haciendo, facilitándoles o mediando para que ustedes adquieran el conocimiento, ¿sí? Estoy mediando entre el conocimiento que está plasmado en los textos, ustedes podrían directamente leer, y yo podría a lo mejor no mediar. Sí, ya hago una mediación cuando yo elijo y selecciono qué libros y qué artículos van a leer. Ya estoy haciendo una mediación ahí, ¿sí? No está librado al azar. Ya hay una mediación, pero sobre todo en este momento yo estoy haciendo una mediación al explicarles estos conceptos para que ustedes les queden de una manera más clara. Entonces la tríada didáctica está compuesta por el docente, el alumno y el conocimiento. Algunos autores hablan de ponen un cuarto vértice, no es ya un triángulo, sino un cuadrado donde ponen la situación problemática, porque dice que el sujeto siempre aprende dentro de un contexto, una situación problemática, que es una teoría, una perspectiva, pero yo prefiero manejarme con el concepto de tríada didáctica. Dice, ¿cuál sería el vínculo de competencia en las relaciones pedagógicas? Bueno, nosotros habíamos visto en la unidad 1 que podíamos hablar de factores interpersonales que están condicionando la práctica, que tienen que ver con las características del alumno y del profesor, y factores socioinstitucionales que tienen que ver con el contexto social, el momento político, la situación histórica, la institución, que son cuestiones que nosotros les pedimos que analicen en el caso y que vayan a la clase donde yo expliqué eso porque está bastante claro. Dentro de los factores interpersonales decíamos que incide en la situación educativa, en la situación de aprendizaje, incide el tipo de vínculo que se establecen en el grupo. Y ahí lo que se habla, acá me están preguntando el vínculo de competencia. Si yo genero, esto no es tan sencillo que se dé, pero se puede, lo he vivido en otros niveles, por lo menos de posgrado, yo genero un vínculo donde hago que la relación entre los alumnos sea de cooperación entre ellos, no, sino que compitan, de competencia, a ver cuál saca la nota más alta, cuál hace el mejor trabajo, por dar un ejemplo sencillo. Estoy generando vínculos de competencia. Yo como docente puedo promover en el aula un tipo de vinculación entre los alumnos, ¿sí? Puedo promover que sean vínculos de competencia, puedo promover que sean vínculos de cooperación, y a la vez yo puedo establecer un tipo de vínculo con el alumno. Difícil que establezca un vínculo de competencia, pero sí puedo establecer un vínculo de dominación, por ejemplo, donde el vínculo de dominación quiere decir lo que yo digo es, ustedes no pueden hablar, nadie un ejemplo ni nada, mi palabra es palabra sagrada. Entonces yo tengo el conocimiento, ¿sí? Ese sería un vínculo de dependencia. Yo hago que dependan solamente de lo que yo digo algo. Entonces, en realidad eso no tiene ningún valor, porque en realidad las fuentes, nosotros hoy día hablamos de aprendizaje ubicuo, que es un concepto importante que tengan en cuenta, que lo vamos a ver cuando entremos a ver aprendizaje, que es la próxima unidad. El aprendizaje ubicuo quiere decir que yo, en este momento, ustedes para aprender, aprenden no solamente acá de lo que yo estoy explicando y de lo que leen en la plataforma del material, sino que aprenden en un montón de otros lugares, o no es así. Permanentemente tenemos acceso, la tecnología nos está brindando el acceso
a diferentes fuentes de conocimiento, ¿sí? Diferentes fuentes de conocimiento y diferentes contextos. Porque yo puedo aprender en la universidad, puedo aprender en el aula, puedo aprender cuando voy a hacer una práctica, puedo aprender en otra institución, pero eso hablamos de un conocimiento ubicuo. El docente ya no es la única fuente de conocimiento, nunca lo fue, pero ahora menos que nunca, porque ustedes pueden recurrir a un montón de otros lugares. Bueno, vínculo de competencia, un debate, no, tiene que ver con la intencionalidad del docente, que no es necesariamente que yo genere un debate, no es que quiera generar competencia, no, puedo tener esa intención, pero no, justamente cuando uno genera un debate como docente, por ahí lo que quiere es que el alumno piense, reflexione y argumente, sostenga sus ideas, en ese sentido va. Dice, socialización amplia y estrecha. Bueno, la socialización estrecha es la que uno recibe, sobre todo en el ámbito familiar, en las primeras épocas, ¿sí? Que es más cerrada, donde las pautas están muy establecidas y muy limitadas y muy ligadas, porque en la familia es así. Puede no ser tampoco también, puede ser mucho más amplia. Estrecho es cuando las pautas están muy determinadas y muy cerradas. Las reglas son estas y no te podés salir mucho de las reglas. Y esto se da mucho en el ámbito familiar. Una socialización amplia generalmente la vamos a tener también en el ámbito de la familia, porque cuando la familia tiene reglas mucho más laxas y más discutibles, no quise decir laxa la palabra, más flexibles en realidad, pero sobre todo la ambientación amplia es cuando el proceso ya se empieza a expandir y a abrirse hacia otros agentes socializadores, ¿sí? Los que yo ya les mencioné. El paso de la persona en inserción en el sistema educativo marca una diferencia sustantiva en el proceso de socialización. Ahora, que les quede claro, y esto también va para los hábitos alimenticios y para las actitudes, aquello que yo incorporé en un proceso de socialización más estrecha y que tiene que ver con la familia es bastante más difícil de cambiar que aquellas pautas o aquellos aprendizajes sociales que yo incorporé en otras instituciones, ¿sí? En otros contextos. Esto está claro. Yo voy a poder cambiar más bien hábitos o cosas que haya, lo que está arraigado desde temprano y desde los primeros años de vida es bastante más difícil de cambiar. Sí, hay un micro encendido, me parece que Santiago tiene el micro encendido. Santiago, se está escuchando un poquito el ruido. Santiago Lizarra. Bien, otras preguntas. Profe, ¿esta clase la va a subir hoy? Sí, la clase se termina de grabar. O sea, yo la cierro. Después queda dando vueltas, se procesa en la computadora en 1 hora, suponete. Depende del largo. Cuanto más larga es, más tarde. A veces tarda 2 horas. Una vez que está, yo ya genero el link y voy y lo pego en el aula. Hoy lo voy a tratar de pegar para que ustedes puedan mirar un poco el que no haya logrado entrar y que quiera hacer algún repaso. Estoy viendo una pregunta que no había visto y que yo ya la expliqué, pero no con ese nombre. Cuando hablamos de valencia y multiplicidad, son las características de los componentes. La valencia era lo que yo les explicaba, positivo o negativo. Conozco mucho, conozco poco. Tengo una actitud muy favorable o muy desfavorable y actúo haciendo mucho o haciendo lo básico y lo poco, con el ejemplo de la vacuna. Esa es la valencia. Ahora, la multiplicidad se refiere a que no hay, si bien hay una posición positiva y otra negativa, hay un abanico de posiciones intermedias en que yo puedo ir asumiendo eso, y a eso hace referencia la multiplicidad de la actitud, ¿sí? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Pensemos. No, bueno, si no tienen más ninguna, vayan, siéntense, estudien y yo subo la clase, no se fuercen tampoco. Yo era para que aprovechen y saquen las dudas antes del parcial, que era lo que quería preferí esto antes que avanzar con unidad 3, porque digo, mejor que se saquen todas las dudas que tengan.
Profe, ¿podría explicar el modo de aprendizaje operativo? Bueno, ya contesto. Mira, acá dice cómo era lo de la valencia. La valencia es, yo tengo como si fueran dos polos, positivo y negativo, ¿sí? O sea, el más y el menos, esa sería la valencia, son los dos valores extremos. Esa valencia lo puedo aplicar a los tres componentes. Conocitivo, la valencia positiva implica que estoy en este tema, conozco mucho. La valencia negativa es cuando conozco poquito, apenitas, pero no importa, la actitud existe. Esto de positivo y de negativo también lo aplico al segundo componente, que es el componente sentimental. Detesto profundamente esto, o estoy totalmente a favor, lo amo en profundidad, tengo una actitud muy favorable hacia esto. Y el tercer componente, el reactivo, que sería hago muchísimo, muchísimo por esto, o no hago absolutamente nada, ¿sí? Porque estoy en contra. A ver, vamos a ver una valencia positiva y cómo se puede dar esta multiplicidad de actuar. Yo tengo una actitud, supongamos conozco mucho del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Tengo una actitud muy favorable, afectivamente hablando, al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Una actitud muy favorable al cuidado del medio ambiente, conozco mucho el cuidado del medio ambiente, o sea que yo estoy en el polo, estoy más en esta tendencia del polo positivo, en la valencia positiva. Ahora, yo tengo muchas posibilidades de actuar en base a eso. Me puedo ir al extremo totalmente positivo, donde digo trabajo en Greenpeace y me voy a limpiar los pingüinos empetrolados. O sencillamente voy a otra cuestión menos dentro de la multiplicidad, tomo otra posición que no llega tan al positivo, pero que se va corriendo un poquito más acá, que es, y bueno, yo separo y reciclo la basura en mi casa, ¿sí? Lo que es de plástico, lo separo de los componentes, o sencillamente la otra, quizá sigo siendo positivo, pero no me voy tan acá, sino que me voy corriendo a este lado de la multiplicidad, y digo, evito tirar la basura en la calle, por ejemplo, trato de no contaminar en eso. ¿Me entienden como que no hay posiciones extremas? La multiplicidad hace referencia al abanico de posibilidades que se van dando y que uno puede ir asumiendo. A ver, voy viendo las preguntas. Hay una pregunta que me hicieron recién y que yo dije voy a explicar primero lo de la valencia. Yo, profe, era lo del modo de aprendizaje operativo. Operativo. Bueno, nosotros, ustedes les va a quedar este punto bastante más claro cuando entremos a ver las teorías del aprendizaje. Acá lo que plantea el autor, Raúl Ajeno, es que hay 3 modos básicos. No, yo no me estoy trabando, chicos. Yo no me trabo. Acá se lo soy yo la profe y se traba. Puede ser que se corte un poquito. No sé, hasta a mí no se me cortó ahora, pero a lo mejor puede ser que la conexión varíe en algún momento. Me escucho como si fuera un robot, profe. ¿Se sigue escuchando así? Yo le escucho no, se escucha por rato. Escucho bien, profe. Yo la escucho bien, profe. Bueno, entonces capaz que la conexión de ustedes, chicos, puede ser que, bueno, son las cuestiones de este tema. Explico lo operativo. Podemos hablar de 3 modos básicos donde nosotros aprendemos, ¿sí? Hay un primer modo que Ajeno llama el modo de condicionamiento, que es un modo donde nosotros aprendemos asociando. Asociando un estímulo a una respuesta, y que es un modo muy básico y muy elemental de aprendizaje, donde, por ejemplo, yo les daba, en ese momento les di el ejemplo, yo quiero aprender, me tengo que aprender de memoria el número de teléfono de alguien, y bueno, aprendo por asociación, es un modo muy básico, un modo de condicionamiento, donde yo digo, bueno, acá está Rocío, me aparece acá en la pantalla el nombre, Rocío Villarreal, tiene tal número de teléfono, entonces yo cuando quiero memorizar, asocio el nombre con el número de teléfono. Hoy en día ya nos aprendemos los números que tenemos grabados en el celular, pero bueno, supongamos,
o una dirección. ¿Me sirve este modo de condicionamiento? O por asociación, que se lo suele llamar condicionamiento o asociativo, para aprender cosas muy básicas. Segundo modo, es lo que llamamos el modo interpelativo. El modo interpelativo está muy ligado a esto que yo acabo de explicar del proceso de socialización, ¿sí? Lo que yo aprendo a través del modo interpelativo son normas, pautas, valores, donde yo voy aprendiendo por identificación con el otro que tengo como modelo, ya sea los padres en la casa, ya sea los docentes en la institución educativa, ya sea mis pares, mi compañero. Voy incorporando sin darme cuenta normas, pautas, valores. Este es un modo de aprendizaje, sobre todo del aprendizaje se corresponde muy claramente con el proceso de socialización, porque estoy aprendiendo cuestiones que tienen que ver con mi desempeño en la sociedad, ¿sí? Modo de comportamiento, formas, normas, valores. El tercer modo, el que me estás preguntando, el modo operativo, es cuando yo aprendo implica un aprendizaje en profundidad, ¿sí? Donde lo que yo aprendo no es por asociación, sino que yo vinculo los conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos, resuelvo una situación, el conocimiento que adquiero es operativo porque me permite poder manejarme y operar en la realidad y resolver problemas, es lo que se llama un aprendizaje en profundidad, ¿sí? Yo me permite, lo que voy queriendo es resolver determinadas situaciones o tomar posiciones, ya sea un problema matemático o un problema del mundo de la realidad social. Ese sí que es un aprendizaje en profundidad. Cuando nosotros pasemos a ver las distintas teorías del aprendizaje, vamos a ver como una u otra teoría, ustedes se van a acordar de los modos y van a ver cómo los pueden vincular, los pueden asociar con los diferentes modos de aprendizaje. Chicos, olvídense de la tabla, por favor, se van a complicar. No me acuerdo qué tabla es de Valencia 1 y Valencia 2, olvídense. No, las valencias de la tabla periódica. Están hablando de química. Ah, yo digo, ¿qué es eso? Yo pensaba hablando de la valencia, digo que no me acordaba qué decía. Y bueno, no, por sociabilización no se van a aprender. Esto de la valencia de la tabla periódica, esto es un aprendizaje por condicionamiento, donde yo tengo que saber, me estoy acordando de química, que lo tuve en quinto año, nunca más volví a ver, pero la verdad que me fue muy bien, nunca más la volví a ver, me iba muy bien la materia. Ustedes tienen que asociar, si mal no recuerdo, estamos hablando del componente con como la sigla y el signo, ¿no es cierto? ¿Es así? Por ejemplo, H2O, oxígeno, creo que la tabla era así por el estilo, si no me voy a acordar. Esto no les puedo orientar, porque la verdad que de química no sé nada. Pero creo que sí, acá hay un aprendizaje donde implica una memorización, pero fíjense ustedes que hasta ahí, cuando yo asocio, cuando utilizo la asociación, tengo que poder buscarle la vuelta, ¿sí? Tiene que haber algo que me ayude a recordar cuál es la valencia de tal componente, ¿sí? Bueno, acá dice, las pueden aprender haciendo óxidos básicos, y después sale solo. Perfecto, miren, acá Enzo le está dando las pautas. No, por algo yo me dediqué a las ciencias sociales, a la educación, y fíjense que química era una de las cosas donde me iba bien, no así en matemática, en química sí. Por algo me dediqué a las ciencias sociales y no a las ciencias exactas, chicos. Así que mucho no los puedo orientar, pero me parece que lo que dice Enzo lo podemos tomar, lo pueden tomar como ejemplo, de lo que está diciendo. A ver, ¿alguna otra pregunta? La estructura de poder en las instituciones de salud. Bueno, la estructura de poder tiene que ver con esto que yo les decía. Como en la institución de salud, la estructura de poder, que es muy vertical, en la cabeza está el médico, porque en la cultura de las instituciones de salud hace que la profesión médica sea una profesión que está considerada, la mayoría lo considera por encima de los otros, ¿no?
Entonces a eso se refiere la estructura de poder. Y fíjense ustedes que nosotros tenemos una estructura, esto es importante que lo sepan en las instituciones, una estructura formal, si se quiere, donde yo puedo tener establecido en los papeles, en el organigrama, que es este gráfico donde se organiza quién está en la cabeza y cuáles son las líneas que van por abajo, el rector, cuáles son las áreas que siguen, cómo se vinculan las distintas áreas funcionales en la institución, las áreas y los sujetos con sus funciones. Pero fíjense que esto que está en la práctica, esto que está en un documento formal, muchas veces se puede redefinir en la práctica. Puede pasar que aquellos que supuestamente en el papel aparecen, o en la descripción funcional con más poder, en la práctica se dé que sea algún otro el que adquiere más poder, por distintas cuestiones o características de personalidad, ¿sí? No siempre se condice lo que acontece en cuanto a las relaciones de la estructura de poder con aquello que está plasmado en el organigrama. Chicos, bueno, acá las dos últimas preguntas. La modalidad del parcial, rápidamente les vuelvo a decir, es un parcial de preguntas de opción múltiple con una pregunta para desarrollar. Tienen 30 minutos, entra la unidad 1 y la unidad 2, que es lo que estuvimos explicando. Y después, el horario, están todas las comisiones. A ver, esperen que ya me fijen, que me están preguntando acá, pero yo creo que están puestas todas. No puedo ver porque no puedo minimizar porque estoy grabando. Me parece que están todas puestas. Entren al aula virtual. Sí, están todas, profe. Sí. Entren al aula porque ahí siempre les dejamos los mensajes, ¿sí? Profe, una consulta más. ¿Cuántas preguntas son para el parcial? ¿En cuanto a qué, perdón, Fernando, no te escuché bien? ¿Cuántas preguntas son para el parcial, profe? 20. 20 y tienen 30 minutos, pero como les digo, la gran mayoría es de opción múltiple y no se puede volver atrás. Una vez que elegí la opción y pasé a la otra pregunta, no puedo volver atrás, ojo, ¿no? Pero el tiempo les va a alcanzar el tiempo, quédense tranquilos porque 30 minutos es mucho. Recuerden que son preguntas de opción múltiple, hay una sola que ustedes tienen que desarrollar. Profe, una consulta. ¿Y si respondemos mal la pregunta que hay que desarrollar, qué pasa? Bueno, es que esa es una pregunta fuerte. No sé, ya vamos a ver. Se supone que no aprueban, pero lo vamos a ver, salvo que esté lo demás todo muy bien. No dejen de contestar la pregunta abierta, por favor. ¿Sí? No dejen de contestar. Salvo que me contesten una barbaridad que no tiene nada que ver, nosotros la estamos considerando, pero no la dejen en blanco, contesten, por favor. Contestamos mal, pero contestamos. No, bueno, ojo, no por eso digo. O sea, si usted van a poner una barbaridad, no, se van a contestar algo que no tiene nada que ver, me van a poner las valencias de química, entonces no. A ver, la comisión 2 y 6 tenemos de 20 a 22. Sí, entren a las 20. ¿Por qué de 20 a 20? ¿A que les han puesto 2 horas? Es que la mayoría de chicos chocaban con ¿Cómo? Porque algunos chicos le chocaban con parciales de química justo el día viernes. Ah, sí, entran. A ver, les voy a decir una cosa. Ustedes entran. Si quieren entrar antes, no van a poder. Porque el sistema está diseñado para que se habilite a la hora en que tiene habilitada cada comisión. O sea que si quieren entrar antes, no pueden. Y si se quieren quedar después de la hora, tampoco, porque se les va a cerrar automáticamente. Sí, me llama la atención que les hayan puesto, porque en realidad ustedes tienen 30 minutos. Ah, ya entiendo. Está bien. Desde el momento que yo ingresé a hacerlo, a los 30 minutos se me va a cerrar, chicos, ¿sí? Se me va a cerrar automáticamente. O sea, tengo tiempo de las 20 hasta las 22 para ingresar. Claro, exactamente. Podés entrar a la 21, pero vas a tener media hora. Yo siempre les digo, exactamente, esto es individual, en ese lapso vos tenés que ingresar, pero vas a tener los 30 minutos nada más para hacerlo. Así que, bueno, y obviamente es aleatorio, por ir cuál.
nosotros tenemos una base de preguntas. Esto se mueve y a cada uno le va a tocar al azar diferentes preguntas al otro. Justamente, esto es la cuestión que tiene la opción múltiple, ¿sí? No es que todos tienen la misma pregunta porque están en el mismo horario, no. A mí me va a tocar una, el sistema mezcla y hace que a mí me toquen esta, al otro le va a tocar otra, a otro le va a tocar otra, así lo estemos haciendo en el mismo horario. Eso también lo tienen que saber, chicos. Si ya se terminó el tiempo y no lo envías, se te va a cerrar solo, se te va a quedar grabado, porque se van grabando las preguntas, pero se te va a cerrar solo. ¿Qué pasa si de pronto se me cortó? Se me cortó, yo estoy dentro del tiempo, hace cuenta, voy 15 minutos escribiendo y se me corta. Después ingreso y las preguntas quedaron guardadas. Quédense tranquilos porque van a poder continuar en la pregunta siguiente, ¿sí? Pero no salgan por si acaso no se les ocurra salir. Yo estoy diciendo porque por ahí hay un corte de internet, un corte de energía. Las preguntas se van guardando. Ustedes pasan a la siguiente que está guardada. Entonces vuelvo a ingresar y sigo desde la última pregunta que quedé. Hasta que se completan los 30, ¿sí? Profe, viste que ahí cuando nosotros realizamos los cuestionarios, ahí arribita parece que lo enmarquemos. ¿Es necesario eso o no? ¿Cómo que lo enmarquemos? No entiendo. Vamos al repaso. A ver, ¿a qué te referís con enmarcar? No entiendo bien. ¿Te referís a donde No, dice que sale marcar una cosita ahí pregunta? que lo tenés que marcar, digamos. Y ¿Lo que si dice no, lo marcar tenés que pregunta, eso? ¿En dónde sale que tenés que marcar, perdón? Eso se marca solo, no es que lo tenés que marcar vos. Pero me están hablando de la evaluación, ¿o de qué me están hablando? Que no entiendo. Sí, porque ahí al costado, cuando haces el cuestionario, te salen muchos cuadritos que dice 1, 2, 3, 4, y de todas las preguntas. Pero eso se van marcando solitos, no es que los tenés que marcar vos. Cuando yo elijo. Igual creo que se refería también a que decía marcar pregunta, pero... Se refiere a los cuadraditos que dice los puntos, profe. Cuando va respondiendo los puntos, se van marcando solos. Es que claro, yo elijo la opción y ahí se marca, es así. Claro, ella tiene que marcar la respuesta nada más. Claro, no vos tenés que elegir. Sí, ya entendí, gracias. Con el cursor o algo, vos elegís la que vos considerás correcta, suponete. ¿Sí? Te toca eso. En la única que vas a tener que escribir para atrás. Es en la otra. A la anterior. Bueno, acá me están preguntando que tiene 2, y bueno, si tenés 2 parciales en el mismo horario, y no sé cuál es, Rodrigo, la modalidad del otro parcial, en este, yo te puedo asegurar que con 20 minutos que tengas o 15 te sobra para hacerlo. Entra, hace uno y después entra y hace el otro. No te puedo decir otra cosa porque es imposible que les acomodemos los parciales a todos, esa es la realidad. Ya este lo corrimos porque les chocaba con otra cosa. Bien, bueno. O sea, tienen, en 2 horas tienen tiempo para acomodar una materia y otra. Ustedes justamente nos hemos puesto un lapso de tiempo importante para que puedan acomodar. Bueno, si les parece, cerramos. Yo, una vez que esté procesada esto, lo grabo y lo subo por si alguno más quiere ver algo. Alguno que no haya ingresado, le avisan a los compañeros. ¿Cuántos hay en este momento? Bueno, a ver. Hay 158, había lugar para 300, o sea que no creo que ninguno no haya estado en la clase porque no tenía lugar. Pero de todas maneras la voy a dejar grabada por si alguno lo quiere ver más tarde. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que estaba mal el link, el código. Por eso. Bueno. De todos modos yo la voy a dejar grabada, avísenle, por favor. Ya le voy a decir a la profe Romina, que me parece ella lo puso el código, se le deben haber ido esos 2. Esas 2 que me dicen que ve como 2 ceros o 2 O que estaban de más. Ahora lo voy a guardar y se la dejo subida para que la puedan ver. Bueno, siéntense, vayan, repasen, vean la guía de lectura y bueno, que te les vaya muy bien mañana. Después muchas gracias, profe. Cuando terminen de corregir. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Suerte.
Chao, profe, gracias.